Bien, aquí de vuelta con el matutino del país antes de recibir a Marino Mendoza, que debe estar llegando. Hace unos minutos nos comunicamos con él, pero la misma circunstancia del tiempo, que a Sí, propósito tenemos un anuncio del Centro de Operaciones de Emergencia. Me decías correcto, que sí. acababa de llegar. Claro que sí, aumentó ahora el número de provincias en alerta amarilla, en alerta verde, por lo que tiene que ver con el tema de las lluvias. Tenemos ya un total de 11 provincias en alerta amarilla y 14 provincias en alerta verde. Ya el Centro de Operaciones de Emergencia ha informado en su informe de situación número 2 de esta hora, a esta hora de la mañana, de que se incrementa a 11 provincias en alerta amarilla, 14 provincias en alerta verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios debido a la turbulenta y el volumen, debido a la turbiedad, ¿verdad? Y el volumen de agua a que se mantienen. Entonces, 5 personas rescatadas sin ningún tipo de lesión por los bomberos en Villa Altagracia. Hasta ahora, la situación meteorológica, ya el Centro de Operaciones de Emergencia informa que de acuerdo al boletín meteorológico del día de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, el cual establece que un sistema de baja presión que se localiza al suroeste del país y la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera ubicada próximo a la porción oriental de Cuba, mientras mantendrán las condiciones atmosféricas muy propicias para que se presenten aguaceros siendo de moderados a fuertes en ocasiones. Tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre la costa sur, la región suroeste y la cordillera central, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia y zonas cercanas. Para las horas vespertinas y nocturnas, el tiempo meteorológico seguirá muy lluvioso en las provincias mencionadas y otras de las regiones noreste, norte y la zona fronteriza. En virtud de todo esto, lo que establece el Centro de Operaciones y la Gestión de Riesgo es que se modifican los niveles de alerta, como dije, a un total de 14 provincias en alerta verde y 11 provincias en alerta amarilla. Así que ya usted sabe, tiene que tener la precaución, tomar las medidas necesarias para evitar cualquier situación problemática ante la precipitación, las precipitaciones que habrá en el país ante el sistema frontal y la vaguada que está afectando a todo el territorio dominicano. La alerta para el Distrito Nacional sigue siendo amarilla. Parecería que va a Sí, llover menos por estos predios. Lloverá más sí, hacia la línea noreste, Puerto Plata, sí, Yarribota, sí. Nagua, Samaná, ¿verdad? Toda esa zona de la línea noreste estará siendo afectada por copiosísimos aguaceros. Hay una alerta verde para todos esos pueblos cercanos a esas costas, de manera que hay que tomar mucha precaución. Además, como hablábamos al principio, los fenómenos climáticos son un poquito impredecibles, entonces lo mejor es ser cauto y cuidadoso a la hora de desplazarse innecesariamente por cualquier fuera la vía. Hay otra Sí, información que sí, queremos compartir a muy propósito de lo que trágica. acaba de ocurrir, bueno, hace un Sí, ratito que ocurrió hace un rato, sí, en En México, México, a propósito del proceso eleccionario de un ellos. proceso electoral que se sigue en México, donde 2 candidatas femeninas, ¿verdad? 2 mujeres son las que más están punteras, pero en el día de ayer, en una actividad, hubo un candidato que casi pierde la vida en este evento que ustedes ven en pantalla, el escenario durante el evento del candidato presidencial mexicano Jorge Álvarez Maynés. 9 muertos, un total de 56 heridos, en un hecho que ha consternado obviamente a toda la clase política, pero además a toda la ciudadanía en México y que ya anda en todas las redes sociales, que ha caminado el mundo, Sí. la gente sorprendida con esta situación que vivió este candidato, el candidato Maynés en México. 9 muertos ya confirmados hasta el momento, más de 50 personas heridas. Ojalá que, bueno, esta tragedia que ha enlutado a la política mexicana y a todo el proceso electoral que se está ejecutando en estos momentos en México, pues ha llegado esta tragedia muy lamentable de 9 personas fallecidas al caer esta tarima. Recordamos aquí un evento que ocurrió hace unos años, no sé si recuerdas, también parecido, aunque gracias a Dios no hubo víctimas, pero sí un evento cuando la Alianza Rosada, no sé si recuerdas,
al fenecido Víctor Gómez Vergés cuando era candidato a senador, que también se cayó la tarima y fue un evento muy lamentable. Aquí fue muy trágico, porque aquí estamos hablando de 9 fallecidos y más de 50 heridos. Bueno, pues ahora sí vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para la mañana de hoy, que lo es el ex juez del Tribunal Superior Electoral, el doctor Marino Mendoza, quien está con nosotros por acá y a quien con quien vamos a conversar, iba a decir a interrogar, pero vamos a conversar más bien porque Marino es de la familia, sí. Y más que juez, ex juez, que abogado, es también un permanente ejercitador del oficio de trabajador de los medios de comunicación. Buenos días, querido compañero Marino Mendoza. Gracias por decidir venir a compartir estos minutos con nosotros. Bueno, buenos días. Siempre placentero estar aquí contigo y con los demás integrantes que... Jonio Ramírez. Pero que se incorporan ocasionalmente. Jonio ya tiene unos días con nosotros. Aquí estamos. Rosa María, muy bien. Rosa María finalmente llegó ya de Texas, de unas vacaciones, y se reincorporará el próximo lunes. Nicauri fue candidata a vicepresidencial de Carlos Peña en Generación de Servidores, y eso la obligó prácticamente a ausentarse durante todo este periodo. Es de suponer que vendrá en los próximos días, después que se descanse un poco y se salga, porque la verdad que Nicauri asumió el rol de manera muy efervescente y lo asumió con mucha gallardía. Sí, así es. ¿Cómo tú ves el panorama, Marino? Tú desde el escenario de trabajador de los medios de comunicación y desde el escenario que acaba de recibir ya el Tribunal Superior Electoral, la primera querella, el primer conflicto jurídico que habrá de ser debatido a lo interno de ese Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo tú ves ambos aspectos de este panorama postelectoral? Bueno, las impugnaciones son parte de los procesos electorales de este país. Correcto. Y yo creo que los partidos tienen que orientar siempre a sus representantes en las mesas para que inicien el proceso ahí, porque ahí es que se inicia el proceso realmente. Las acciones legales comienzan ahí. Entonces, yo pienso que eso es parte de lo que significa el fin de un proceso electoral. Recuérdense que nosotros sentamos un precedente histórico aquí en este país y que quedó en el ejercicio de lo que es la administración de justicia electoral en la historia de América Latina, que fue cuando restituimos a un diputado que habían quitado con maniobra fraudulenta, en el caso de este pueblo de mi amigo Pérez Volque, que fue un caso que nosotros lo fallamos y lo decidimos en las últimas 48 horas antes de juramentarse todos los diputados, el caso del diputado Terrero. Bueno, entonces, pero eso solamente se logró porque existía un administrador de justicia que era el tribunal, porque antes no, antes te engañaban y te quedaba engañado. Correcto. Como solían decir en la política. Decían siempre el socorrido dicho que se convertía casi en un refrán: acta mata voto, y no deja de ser así. Por eso hay que orientar bien a los delegados, pero bueno, eso es parte de una situación jurídica que se da en los procesos electorales. Mira, el panorama político aquí cambió. Eso te iba a decir, sí, que hay Cambió. aparentemente una reformulación de todo el electorado y de todas las preferencias, ¿no? Y yo lo quiero decir porque se lo dije al doctor Peña Gómez en 1994. Usted no estaba al día en esos tiempos, quizás Ramírez. Estábamos jóvenes, ¿verdad? Estábamos jovencitos. Pero en el 94, cuando se planteó la reforma, yo recuerdo, yo era asistente del doctor Peña Gómez y su vocero de prensa en ese momento. Y yo le dije: doctor, ¿usted no cree que esto es un riesgo? Se lo dije ahí y estábamos conversando sobre la reforma que venía. Acuérdense que el tranque del 94 produjo la reforma. Sí. La reforma del 97.
¿Eh? La reforma del 97. No, del 94. Del 94. Ahí mismo. Una vez, porque el país estaba estancado en una crisis, había que buscar las soluciones. Pero ahí fue la Y, de los y 2 los años. americanos hicieron su aporte ahí. ¿eh? Ahí fue lo de los 2 años del doctor Los 2 Balaguer. años, sí. Claro. Que yo no digo, hay gente que dice, no, porque al doctor Balaguer le quitaron 2 años. Yo digo, no, Él tomó. le dieron 2 años, porque el fraude se comprobó. Sí, sí. El fraude se probó. Lo que pasa es que la discusión se generó en el 94, a raíz de los 2 años, se montó de nuevo un evento electoral que En fue el entonces 96. En 96, que sí. fue cuando se produjo el acuerdo entre El pacto por el la PLD y democracia. el Partido Reformista, Porque eso fue para que no parte- pasara. Exacto. El famoso Eso fue pacto por parte la de la democracia. reforma. Exactamente. La reforma constitucional. Sin embargo, el doctor Peña Gómez apostó al 45%, pero en el trayecto cuentan que el porcentaje fue modificado y llevado a 50 más 1. Así es. Cuenta más. Fue así, María. Así es. Pues estaba bien de cerca. Hubo, ahí. sí, yo estaba muy cerca del doctor Peña Gómez. Hubo una alteración. Bueno, entonces que en medio del discurso, cuando el doctor Peña Gómez produjo el discurso felicitando y agradeciéndole a Balaguer, ¿ustedes se acuerdan? Sí, que él lo sí, terminó así, que Dios lo bendiga, presidente Balaguer, Sí, bueno. sí. Y bueno, ya no tenía más nada que hacer. Yo le dije, bueno, doctor, pero es que ahí había que... A eso no fue que usted vino. Y eso era un argumento para usted justificarse. Me dijo, no, que yo no podía ante el país. Digo, bueno, usted lo ve de esa óptica. Yo lo veo de la óptica política. Había una situación realmente, bueno. Pero cuando se planteó el financiamiento público... Acuérdate, tú fuiste partidario de que Peña Gómez se fuera a un proceso en el 96 y no agotara los 2 años posteriores a los 2 años de Balaguer que él le propuso. ¿De qué fuiste partidario? Yo Porque fui se habla de que a Peña Gómez le recomendaron no tomar los 2 años que le ofreció Balaguer. No, yo siempre hablaba, cuando yo hablaba con el doctor Peña Gómez, yo le decía estas palabras. Doctor, yo soy un colaborador suyo. Las opiniones mías no lo comprometen a usted. Es decir, porque usted es el líder. Claro. Pero yo tengo que decir lo que yo siento, porque por eso yo soy colaborador suyo. Claro. Sí, claro. Y yo recuerdo que cuando se planteó eso, yo le dije, si usted divide el periodo en 2 años, 2 y 2, Balaguer 2, y nosotros tenemos que partir de un hecho cierto. Y Balaguer estará dispuesto a entregar los últimos 2 años, porque era así la cosa. Él cogía los 2 primeros. Entonces, yo le dije, yo creo que usted se está dividiendo el fraude. El fraude que se comprobó. Y eso históricamente queda como un estigma negativo en su rol de vida, en su vida política. Entonces, él dijo, él estaba pensando. Y entonces vino con su decisión y bueno, yo la apoyé también. Y descartó Exacto, y descartó participar. asumir los 2 Exacto. años que le propuso Porque el era doctor Balaguer. riesgoso también, con Balaguer eso era un riesgo. Era un riesgo. Pero bueno, él no lo aceptó. Y yo recuerdo que cuando se planteó el financiamiento público a los partidos, Sí, que fue otra idea de Peña Gómez. otra idea, sí. El doctor Peña Gómez venía con esa influencia del conocimiento latinoamericano, de la política y todas esas relaciones internacionales que él tenía. Y entonces se planteó el financiamiento de los partidos. De ahí es que sale el financiamiento de los partidos. Sí, yo recuerdo. Entonces, yo no estaba de acuerdo con el financiamiento de los partidos. Y lo he dicho en más de una ocasión. Pero bueno, él me dijo, lo que pasa es que América Latina entera está envuelta en eso para evitar que el dinero sucio entre a la política. Yo le dije, eso lo va a justificar. El dinero sucio va a justificar. Y ese era el principal pretexto que Va a él entrar. usaba. ¿Eh? Ese era el principal El pretexto que él único usaba. sí, así mismo. Y ahí terminó. Era una norma de doble filo y está demostrado que tenía su doble filo. Sí. Hoy día, Sí. años después, 2 décadas y un chin más, Sí. 26 años después, 28 años, 29 años después, se comprueba que los partidos políticos, el financiamiento lo ha llevado a su descalabro. Esa es la verdad, a su descalabro. Usted podrá decir, bueno, ¿cómo se mantienen los partidos? Antes se mantenían. Milei, el presidente de Argentina, lo acaba de eliminar eso. Sí, acaba de eliminar. Financiamiento. Y multiplíqueme y súmeme ustedes.
lo que invierten el Estado en los partidos políticos, porque la democracia es cara, es lo que suele decirse. Sí, es verdad que es cara, pero tiene que ser cara con un concepto diferente. Porque si tú no sabes lo que significa el gasto de los partidos políticos y el financiamiento lo hace el Estado, eso llora ante la presencia de Dios, como dicen los cristianos y dice la gente del pueblo. Eso produce la proliferación de partidos minúsculos que tenemos Exactamente, aquí, ocupando espacio, ensuciando la ciudad y Exacto. haciendo muchísimas tonterías que no deberían hacer. Así es. Entonces, eso hay que eliminarlo. Yo soy partidario de que eliminemos eso. Sí, y porque no no sostengamos a una serie de vagos que lo único que hacen es llenarnos de una serie de Sí, tonterías. el financiamiento está demostrado, no es la solución, porque el dinero sucio sigue entrando. Sí. Ahora con mayor La profusión. mayor Presencia del- justificación. Del porque- narcodinero. Sí. Entonces, bueno, esa es una parte negativa en lo que es el quehacer político nuestro. Aquí hay muchas cosas que hay que... Habrá de modificarse. ¿sabes? Sí, que hay que ver. Y yo digo, el presidente Luis Abinader, que yo he sido o fui, porque ya son etapas superadas. Sí. Entonces, que fui un crítico de la gestión del presidente Balaguer, del presidente Luis Abinader. Tengo que decir, él tiene el escenario en su mano ahora. Total. Totalmente tiene el escenario para hacer lo que él ha dicho que quería hacer, ¿no verdad? Bien, y por eso quería ganar. Bueno, se le cayó el argumento a muchos analistas que decían, no, porque el posesionamiento, aquí se jugó al posesionamiento de la percepción. Sí, sí. Y bueno, no, que va a sacar el 58, que va a sacar 60, y había gente que hablaba hasta del 70, pues señores, 70, engañando a este país, a la gente, porque eso fue un juego estratégico que yo no me un poco, porque cada quien juega sus armas. Claro, por yo soy de los que supuesto. creen ¿Habrá que los contribuido? partidos hicieron un mal papel, los partidos de oposición. Yo pienso eso. Totalmente. ¿Habrá contribuido ese deseo del presidente de manejar la percepción, que como ustedes los políticos quieran decir, ¿habrá influido eso en la abstención tan alta que se acaba de registrar en el proceso eleccionario? Sí, puede tener una incidencia porque es una forma de hacer una abstención inducida. Cuando la gente cree que ya todo pasó y que aquí no hay nada que hacer porque Luis Abinader está ganado, entonces la gente entiende y hay un repliegue. Pero además, el interés por el ejercicio del voto, eso se va perdiendo paulatinamente. ¿Cuánto fue la abstención de las elecciones pasadas, en el 20? ¿Cuánto fueron las de ahora? De ahora fue superior. Muy superior, ¿Entiendes? sí. Entonces, cuando usted ve, eso le está mandando el mensaje de que estamos en un proceso político que la gente está perdiendo fe. Y los partidos políticos también tienen que entender que la gente, la ciudadanía, el electorado está perdiendo fe en ellos. Y aquí, si el 3% de las personas creen en los partidos políticos, yo creo que ahora se redujo el tema. Hay una especie de confianza. Sacamos a relucir antes de tú llegar, Mariano, que parte del compromiso también deben asumirlo los partidos políticos. La pobreza en la publicidad que se empleó, a excepción del presidente Luis Abinader, que hizo un esbozamiento de su estrategia bien planteada, con buena fotografía, buenos audios, él predominando permanentemente la campaña de él y la campaña de los alcaldes, y de los legisladores y los diputados. A excepción del presidente, los partidos de oposición no hicieron gala de que hizo el doctor Peña Gómez con Primero la Gente, que todavía, 20 años y pico después, todavía estamos contagiándonos y dejándonos envolver por esa hermosura de ese spot publicitario. Claro. Entonces ahí los partidos deben jugar su rol. Claro. Porque la convocatoria no solamente puede ser de la Junta Central Electoral. No, la Junta lo que hace es que convoca en cumplimiento del mandato de la ley electoral. Pero quienes motivan que la gente vaya son los partidos. ¿Y por qué tú crees que el presidente Luis Abinader ha querido, a lo último se vino plegando un poco al sentimiento peñagomista, que él no votó por Peña Gómez ni apoyó a Peña Gómez en el 96? Porque yo soy un hombre que, gracias a Dios, como dice Julito, yo la vida me ha permitido ser testigo de muchas cosas. Claro. Entonces, eso fue así. Sin embargo, en el 96 no lo apoyaron a él, a Peña.
Pero ahora el presidente Abinader Recurrió y al mecanismo, el PRM quiere levantar la bandera del peñagomismo. Que bueno, si lo hacen y lo hacen bien, pues aplauso para ellos. Pero realmente, porque la política son coyunturales, circunstanciales. Entonces, en el caso, por ejemplo, del PRD, el PRD, yo creo que hizo un mal papel ahora, y hay que decirlo, porque hay presidentes que cuando su partido pierde de manera vergonzosa, o va en un proceso de descenso, lo que hacen es que cuelgan los guantes y le dan chance a otro equipo que venga. Y habrá posibilidad de rearmar a ese PRD histórico, a ese PRD que encabezó prácticamente la oposición del país durante tantos años. Sí, que era un sentimiento. Era un sentimiento. Y sigue siendo un sentimiento tanto así. Lo que pasa es que el sentimiento se va reduciendo en función. Sí, se va reduciendo. Pero cada vez es más pírrico. ¿Eh? Lo de esta vez es una vergüenza, Marino. Y Sí, discúlpame con todo pero, cariño. pero yo creo que sí, que hubo un mal trabajo, pero yo te voy a decir algo. Sí. La dinámica opositora en los partidos de oposición, en los tres grandes partidos de oposición, se sintió. No se sintió. Muy pobre, pero ¿no? yo lo dije, estando yo en el acto del pacto, el pacto que yo nunca creí en eso. Sí. No creí, ni creo que eso sirvió para nada. Porque el sentimiento de odio y la El malquerencia. pacto de rescate RD. Exacto, Sí. Alianza Rescate RD. Eso no fue. Yo recuerdo que el primer Twitter lo escribí yo estando en la actividad. Porque yo analicé y dije, pero ven acá. Y lo que viene ahora, las confrontaciones que vienen a nivel de los líderes de estos partidos, que ya no hay, gracias a Dios, líderes mesiánicos. Aquí los últimos tres fueron Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch. Después los otros son líderes ocasionales que se presentan a los procesos. Entonces, tenemos el caso de que esa alianza, siempre definí la alianza como una alianza opositora que acusaba una flacidez enorme en su rol opositor. Sí. ¿Verdad? Y así quedó demostrado. Realmente los tres partidos, ¿por qué no se planteó una alianza de un principio bien distribuida y bien organizada en los partidos y buscando las figuras que pudieran tener el nivel de respaldo y de apoyo y de identificación en las comunidades con la gente? ¿Por qué? Sí. No, eso fue, hay que poner el hijo de fulano, hay que poner aquí a fulano de tal, y entonces esa rebatiña por las posiciones, que dicho sea de paso, quedaron algunos. Muy poco. No, muy poco, pero quedaron algunos, pero ¿cómo quedaron? De esa forma. El hijo de fulano, el vinculado al otro. Marino, ¿y esa- Yo renuncié a la candidatura temprano, porque es que hay una cosa que se llama experiencia, que eso no es un asunto que llega de la noche a la mañana, eso te lo da la vida. Y ese papel pírrico, El famoso Marino. olfato es ese. ¿Eh? El famoso olfato político. Ese papel pírrico que usted dice, Marino, que jugaron los partidos de oposición ahora en este proceso, pudiera dar al traste con eso que dicen algunos analistas, que van a desaparecer, que el PLD, que el PRD, que son partidos que van a hacer la desaparición. Bueno, todo sí, eso. yo creo que sí, que van a la desaparición, van en la misma ruta del Partido Reformista. Ajá. Claro, pero yo te voy a decir algo. Si yo fuera, con todo el cariño y el afecto y el respeto, si yo fuera Danilo Medina, yo me voy por mi casa. ¿Por qué? Porque es muy bueno ser estratega cuando tú tienes un gobierno arriba. Sí. Eso es muy bonito. Y ahí cualquier negocio progresa cuando el superávit está establecido mes por mes. Entonces ahí no es un problema de que el administrador, es un problema de una situación que se está dando. Bueno, es que es buen administrador, es buen estratega de mercadeo, ¿no, verdad? No, pero entonces Danilo, miren, en el 2000, ¿cuándo fue que Pompeo le llamó? Que decían que le A llamó. Danilo, Eso en el fue- 2020. Sí, en el 2020. Si usted tiene que jugar un rol político, usted lo juega. Y olvídese de llamadas. Juéguelo. Sí, Le pero cogió no, miedo a la sociedad civil.
Sí, en ese proceso. La sociedad civil, ¿dónde está? ¿Dónde están los integrantes de la Marcha Verde? en diferentes puestos públicos. Exactamente, entonces él se dejó envolver de una bulla, de un ruido mediático que se planteó y entonces le cogió miedo a eso. Que se demostró Digo que yo. fue político. Él fue político, Fue político, eso era político. claro. Entonces, penosamente yo digo que, y además, después de tú decirle al país, y los partidos tenemos que fortalecernos porque el partido que queda en último lugar está condenado a la desaparición. Eso lo dijo Danilo. En tercer lugar. Sí, lo dijo él En mismo. tercer lugar está condenado a la Lo dijo desaparición. él Bueno, pues lo anticipó, Sí, lo como anticipó. dice la gente del pueblo. ¿Y dónde queda el Escupió relevo? para Marino? arriba. El relevo de esos partidos, ¿dónde queda? Hay mucha gente joven todavía ahí que pueda sacar la cabeza en esos partidos. Pero ¿y cómo usted se explica que Leonel Fernández, que para mí no fue una sorpresa, porque nosotros que manejábamos unos datos al final y estábamos viendo la situación, cómo estaba el movimiento electoral, yo inclusive dije, anótenlo que va a venir una segunda vuelta, porque Leonel iba subiendo de manera incontenible en los últimos 2 meses y subió tanto así que sacó 3 veces más que los votos del PLD. Correcto. Eso es para que usted se vaya para su casa, no usted, no el otro. Es decir, Leonel, porque la lucha entre Danilo Medina y Leonel Fernández se manifestó hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, si usted dijo todo eso, un partido que fortalecido, que acaba de descender del poder, ¿y cuántos años hace que el PLD salió del poder? Analícelo, que es otro elemento. Esto no venía aquí a decir, no, porque se proyecta, como hay algunos analistas. Marino, en honor a la verdad, tú no puedes marginarte de lo que ocurrió tan pronto el PLD salió del poder. Esa persecución no, esa persecución, con razón o sin ella. Esa es parte de la obra. Bueno, pero se realizó con mucha efectividad porque el PLD jamás sacó la cabeza. Sí, exacto. Y lo propio hizo el otro sector de la Fuerza del Pueblo. Exacto. Salieron a destiempo ya, cuando ya el tiempo se achicaba y no fue suficiente como para hacer que la gente fuera convocada. O sea, el PLD se desarticuló. Al punto que todavía hoy no sabemos dónde está Felucho, dónde está Euclides Gutiérrez, donde las principales figuras del PLD todavía no aparecen. Lo desarticuló el presidente Luis Abinader. Bueno, yo no sé quién pero fue. Oye, Han salido 2 o 3 a reclamar pero oye lo que ahora. te voy a decir. José Tomás Pérez, Sí, después de pasarse estaba los 4 ausente. años fuera del Sí. país, vino ahora después de las elecciones. Sí, Sí. pero A el teorizar. presidente Luis Abinader hizo lo que le correspondía. Esa pero parte claro, yo no lo yo critico, estoy de ni lo acuerdo voy a con- criticar yo nunca. estoy de acuerdo con El el presidente presidente. Luis Abinader jugó a su conveniencia e hizo lo que tenía que hacer. Aprovechó la Contrario a lo que hizo Danilo en el 2020. Claro. Porque política no es eso. Usted Claro, juega a la claro, conveniencia, claro. pase lo que pase. Y usted juega y se lanza, pero si comienzan a hacer disquisiciones moralistas y éticas. De hecho, yo advierto a un PRM jugando con buenos timbales, jugando con una actitud de agresividad superior a la que tradicionalmente se veía el PLD. Claro. Mucho más decidido. No, está más decidido, porque la experiencia empuja. Claro, claro. La y, experiencia lo empuja. eso presagia un futuro inmediato muy a su favor, ¿eh? Porque además tiene la ventaja de que el presidente no va a repetir, no le interesa repetir en el 28. Y hay 3 o 4 potenciales candidatos presidenciales. Y de todas maneras yo le digo a usted, experiencia vivida, póngale un signo de interrogación. Yo al final. también, sobre todo porque la reforma constitucional los rehabilitaría, a él y a Danilo, Y a Danilo, Exacto. al mismo mandatario, Por supuesto. Sí. porque hasta ahora él está sometido a lo que dice la Constitución, nunca más. Si hay un acuerdo a nivel de cúpula partidaria, eso es cosa que puede pasar. Sí. Eso que tú dices. Sí, claro. Eso es cosa que tú dices. Por ejemplo, Miguel Vargas no fue presidente de la República, ¿por qué? Porque cometió errores políticos, como cuáles. Yo no vine aquí, yo creo que a Miguel hay que reconocerle el esfuerzo que hizo, pero es un esfuerzo inútil. Miguel tuvo la presidencia, bailó con la presidencia de la República en más de una ocasión. En varias ocasiones. Claro. En más de una ocasión. Claro. Pero cuando él rehabilitó en el pacto de la corbata azul a Leonel Fernández, un hombre con el que yo tengo buena línea de afecto, Sí. ¿me entiendes? Rehabilitó a Leonel y rehabilitó a Hipólito Mejía. Sí,
Sí. Acuérdense, Claro, por fueron supuesto. al cementerio y sacaron 2 muertos que estaban sepultados. Sí, correcto. Y en política no hay sepultura para líderes, para dirigentes. Y si usted los rehabilita, entonces, bueno, que Hipólito tiene un 4, tiene un 5. No, pero no me importa. En ese escenario, pónmelo en el escenario con capacidad para competir. 6 meses más tarde y para que tú veas cómo vaya a subir, va subiendo. Entonces eso fue un error político. Eso fue un error político. Entonces, los errores políticos se pagan en el escenario político. Danilo no quiso sacar músculo en el 20. La llamada de Pompeo. Todo el mundo estaba nervioso. Y no hizo lo que le correspondía hacer como jefe de Estado y como político. ¿Me entiendes? Bueno, ahí tienen la consecuencia. Y se le cogió miedo aquí a la sociedad civil. Que hay que quitar los jueces, que hay que quitar. Y los jueces que están ahora aquí responden. Porque hay que hacerle sinceridad, hay que hablar al país con sinceridad. Sí. No responden a otra cosa que no sea al compromiso partidario. Ahora lo que usted tiene que hacer la cosa bien. Desde el punto de vista de lo que es el ejercicio suyo como administrador de justicia electoral. Me refiero a identificando la parte electoral. Pero usted eso no quiere decir, ¿y quién dijo que los políticos no pueden ser serios en la administración de justicia electoral? ¿Quién lo dijo? Bueno, porque aquí hay una sociedad civil engañosa, con un discurso engañoso, con un discurso de pose, Sí. que ha vendido lo que no es, y mírenlo ahí todo como están descubiertos, se descubrieron todos, Sí. ¿entiendes? Descubrimos, Y ahí están, disfrutando del manjar de los poderes, la mayoría diplomáticos. Sí, pero ese grupo hizo lo que tenía que hacer porque son grupos de presión de los organismos internacionales Y de los organismos locales. y muchos de los organismos Sí, locales, algunos así de ellos. Ellos hicieron lo que debían hacer y asumieron el rol que debieron asumir. Y Claro. toda esta ola de reformas que plantea el presidente, que habla de que va a crear consenso, Que no. en realidad esto será así, Marino. Pudiera haber consenso con el PRM, la oposición que está desmedrada, que está prácticamente en la oscuridad, quedó después de este proceso electoral. Ramírez, Si no ha salido, pero es no que entiendo. la oposición llegó donde quiso llegar. Y tú me vas a decir a mí que la oposición hizo una campaña activa, que se correspondía con lo que el momento exigía. No, la oposición no hizo nada, la oposición hizo una oposición flácida. Se quedó en un comentario en las redes, de un trabajo aquí en estas redes, alguien planteando cosas en favor de la oposición, pero todo en el etéreo, en el aire. No había una posición clara, definida, una confrontación. No, Pero y aquí pasa. todo lo contrario, la confrontación se estaba evitando. Ajá. Porque eso tenía Sí, secuela. no, y Fueron que- oye, Que no se puede crear fueron un clima. cobardes. Fueron- No, eso- no, la verdad, yo no eso- quiero eso- decir, porque no quiero lucir así, pero pero ya. fueron cobardes. Exacto, Claro, pero yo eso es diría que más que cobarde, se expele en esa actitud, en ese comportamiento, un olor a acuerdo soterrado. Sí. ¿Me entienden? Bueno, A complicidad, Sí. ¿verdad? Bueno, usted le pone ese nombre, pero yo digo Sí, acuerdo hombre, soterrado. claro que sí. Porque cuando tú ves que decalabraron moralmente al PLD por los funcionarios, pero también desbarataron. porque los funcionarios cometieron los errores. claro. Los errores de malversar fondos públicos. Sí, sí. Aquí eso era un secreto a voces, Sí. ¿no es verdad? Sí, sí, claro. Entonces, después de ahí, además, señores, el sello de los negocios en la política, eso también hay que eliminarlo. Ojalá que el presidente hiciera lo que Exagerado. corresponde desde el punto de vista moral y ético. Sí. Porque yo recuerdo que cuando estaban denunciando los primeros amagos de depredación del erario, problema mío, a mí me dice una persona que me quiere mucho, es que usted es muy duro cuando usted habla, es que yo no puedo desdibujar lo que es la realidad. Usted le puede llamar del nombre que usted quiera, pero eso es depredación lo que hubo aquí. ¿Y tú crees que el procurador que nosotros nos gastamos, ya sancionado, pendiente de una decisión de fondo,
pendiente de una decisión de fondo, pero moralmente sancionado. Pero hay que esperar la decisión final. Tú puedes decir que, bueno, pero ese era un ejemplo. No. Y tú coges eso, pero tú coges el hermano del presidente. Entonces también todas esas cosas se conjugan. Sí, todo eso. Todo eso es malo en la política. ¿Tú sabes por qué yo creo que este muchachito, y perdóneme, que me perdone él, por el diminutivo? El diminutivo, porque es de cariño que yo lo digo, porque yo lo veo como vería un padre a un hijo, en razón del tiempo y la distancia en la edad. Omar Fernández. Yo escribí a favor de Omar, porque él no tenía un contendor realmente con aval moral, porque lo había perdido con el salto que dio. Con el salto que dio, pues se convirtió en un tránsfuga que tanto él criticó, en un tránsfuga más, un tránsfuga oportunista, porque se fue para el lado del gobierno. Entonces, pero ese muchachito tiene luces, ese muchacho tiene condiciones. Sí. Y yo te voy a decir, esas son de las figuras que vamos a ver en los debates en los próximos años. Es el hijo de Felucho, que tienen conceptos que no Ariel tan, Jiménez, que no tan, sí, exacto, que no tan estigmatizados por inmoralidades, ¿me entiendes? Porque la gente de que va a una posición creen que esa es su oportunidad de hacerse millonario, hacerse rico, y comienzan a los contubernios soterrados. Jorge Blanco, que en gloria debe estar porque le hicieron una maniobra dañosa y que se la llevó a la tumba. Yo digo, el doctor Jorge Blanco no tuvo una actitud de resistencia a Balaguer en el momento que tenía que hacerlo. Entonces, a veces el silencio conviene, pero cuando toca fibra y aspecto moral, ético, en lo que es tu desempeño de hombre de vida pública, no, el silencio no cabe. Hay que responder y hay que hablar. Entonces, eso pasa. ¿Quién fue el traidor del PRD en las elecciones antepasadas? Que lo estigmatizaron como el gran traidor. ¿Quién lo hizo? Hipólito Mejía. ¿A quién definió él como el tal? A Miguel Vargas. A Miguel Vargas. ¿Y Miguel Vargas fue el gran traidor? No, no lo fue. No lo fue, porque el quinta columna dentro del PRD fue Hipólito. Eso hay que decirlo. Yo tengo línea de afecto personal, pero políticamente creo que hay que decir las cosas como son. Entonces, si tú te callas, eso se monta, se queda en la percepción de la gente. Como se monta una estrategia de campaña, no se montó una estrategia, decía este sabio de la estrategia nazi, que una verdad, una mentira repetida se convierte en verdad. Entonces, si usted deja que eso pase, bueno, el culpable es usted. Sí. Entonces, aquí tenemos un escenario político cambiado, pero con la responsabilidad. El presidente Luis Abinader tiene una gran responsabilidad ahora. ¿Cuál es? Bueno, que ahora no tiene excusa para decir que no pudo hacer nada, porque está repitiendo un periodo bien suelto, bien en libertad para hacer las cosas, con un Congreso totalmente a su favor. Poder absoluto. Exacto, absoluto. Entonces, ya él no tiene excusa para en 4 años decir porque no pude, porque el tiempo no me dio, porque el tiempo se lo dieron, el pueblo se lo dio. Ahora, bueno, porque no pude, porque no tenía el Congreso, porque tenía mucha resistencia. Pero eso que dice... va a depender de muchas circunstancias. Sí. Ya para hoy hay una reunión del primer mandatario, del presidente Luis Abinader, con los aspirantes presidenciales de su organización, y creo que también con el presidente Leonel Fernández y con el presidente... Con el ex candidato Abel Martínez. O sea, va a depender mucho del manejo que los sectores de oposición, porque todavía son de oposición, asuman a partir de ahora. Porque tú muy bien lo exprimías y lo planteabas. O sea, depende de la respuesta que tú asumas y el momento en donde tú decidas asumirla. Sí. Correcto. Porque remontándome a la época de Jorge Blanco asumió una actitud cobarde también. Blandengue, sí. Blandengue. Sí, totalmente. Entonces, a veces hay que jugársela.
Claro, A veces hay que además, jugársela y asumir la actitud. ¿Te entiendes? además muera con la bota puesta por su honra. Claro. Yo recuerdo ahora, tú me lo puedes aclarar bastante, porque tú estabas ahí bien de cerca de Atuey, de Cannes, Sí. que Atuey en un momento determinado llamó a quien estaba a quien estaba amenazando, que me venga a buscar, algo así fue que se produjo. ¿Tú recuerdas esas declaraciones? Atuey. Yo me acuerdo. Yo estaba ahí. ¿Eh? Yo Tú estaba estabas ahí, ahí ¿verdad? cuando él lo ¿En dijo, ocasión de qué al fue? lado de él. Pero Atuey lo instó a que viniera a buscarlo, Sí, que él pero- estaba aquí en una mecedora, sentado, esperando a que él llegara. Algo así fue que Yo dijo voy a Atuey. usar la palabra que él usó. Porque gracias a Dios todavía yo tengo. Recuerda muy bien. Que vengan a buscarme con los Panzer alemanes, Exactamente. dijo él. Sí. Porque Atuey fue un confrontador de esa Sí, situación. totalmente. Siempre, De esa siempre. situación. Entonces, Frontal, totalmente. de ahí sale él Fortalecido. levantado como figura. Y eso lo recordó el país. Que vengan a buscarme con los Panzer alemanes, que yo Fíjate. estoy aquí en mi casa. Entonces, esas son posiciones de momento Que tú tienes que asumirla que o hay te que hundes. asumirla. Carácter. Y yo, por ejemplo, Atuey fue tan que confrontador. quería a Atuey como un hermano, Sí. porque eso lo sabe todo el mundo. A lo último yo me opuse a lo que él hizo y le dije, pero es que tú no puedes echar por la borda los 35, 40 años que nosotros tenemos al lado tuyo. Sí, ya eso fue. Y yo le dije, no, yo no te acompaño en eso. Y se lo dije, porque para mí es una aventura política cuando creó el Toro, El Partido del Toro. el Partido del Toro, Partido Revolucionario que no tiene Social todavía hoy con, Sí, sí, no con tiene la fortaleza, No, sí. no, Ni nene, porque siquiera- no hay trabajo. Sí, Los exactamente. partidos ya tienen que olvidarse. El trabajo es en los escenarios, en el día a día. No es trabajando de gabinete, porque el trabajo de gabinete es muy bonito. Pero ya la época del trabajo de gabinete también esa pasó. Y ahora hay que irse a los escenarios, a los barrios. ¿Por qué ese muchacho, Omar Fernández, tiene esa trascendencia? Y no hubo gobierno, le ganó a Faride, le ganó al ministro de Turismo, Apoyado. le ganó a todo el mundo. Le ganó al presidente y a todos los funcionarios que tenían la responsabilidad en el distrito. Y que salieron a apoyarle. Y salieron a apoyar a Moreno, Sí, a en Moreno. contra de él. Sí, Sin sí. embargo, él le ganó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hizo su trabajo. Y ese trabajo cara a cara, yo era imbatible en la circunscripción número 2, porque yo tenía una vinculación directa con los 5 municipios. Sí. Con los 5, Villa, Cambita, Palenque, Yaguato y Los Cacao, y yo, Villa Altagracia, la gente sabe. Entonces, pero si usted no hace el trabajo, el día a día, o el trabajo ocasional, que tiene que darle atención a la gente, que tiene que saludar a la gente, mira, yo ando en Villa Altagracia y ojalá que ustedes hubieran visto cómo se presentó la caravana del PRM en un barrio que no encontramos. Y yo iba con mi vidrio bajado, ¿no? Y bueno, porque hay un sentimiento y hay además lo que yo hice por mi pueblo. Entonces usted tiene que trabajar. Y ese muchacho, Omar Fernández, va esculpiendo la obra de un trabajador político, no se queda en el discurso. Él hace un trabajo. Y yo digo que ese es uno de los que hay que ponerlo ahí en la lista de lo que manejarán el escenario político en los próximos 4 Ahí hay años. que colocar también a Félix Bautista, que se ha fajado en San Juan, en la provincia de San Juan, y que a pesar de los ingentes esfuerzos que se hicieron desde el estamento oficial, no pudieron quitarle Sí, no, el liderazgo. sí, en esa parte sí. Sí. En esa parte sí. Sí. Estoy Se de fajó acuerdo como contigo. se fajó, se Le fajó. dieron con todo, como dice la gente. Le dieron con todo y no pudieron. Sí, no, claro, no Félix no se pierde, él andaba con su camión también repartiendo. Pero espérate una Se lo cosa. incautaron en un momento. Se lo incautaron. Varios le incautaron. Pero hay que varios decirlo eso en honor a la verdad. Que Félix Bautista es un trabajador de calle. Sí, parece que es un trabajador incansable. Sí, de calle, y va a los barrios, va aquí, va. Es un hombre que ha hecho un trabajo y lo mantiene. Pero hay gente que van, ganan y después se colocan allá en la Mariano, estratosfera. pero es evidente que el presidente Luis Abinader ha reformulado un poco la estrategia, porque la estrategia con respecto a los demás candidatos políticos, ¿no? A los demás candidatos al puesto de dirigir los destinos de la nación. El presidente se ve más asequible, es de más fácil acceso,
se ve más, paradójicamente, se ve más cercano a la población menos pudiente que otros que vienen de ahí y entonces se ve más arisco. Pero oye, pero es que eso ¿Cómo se explica eso? eso no da la tranquilidad. Eso es increíble. ¿No da la tranquilidad? No da la tranquilidad de la victoria, no da la tranquilidad del control político. Eso, anótenlo así. Eso lo da eso. Y el presidente Abinader ahora, que era un hombre que yo lo dije en varios programas, era un hombre sin impronta realmente. Sí. No tenía impronta. Ahora no. Ahora hay que reconocer el mérito de lo que ha sido su trabajo político. Así mismo es. Sí. Se ganó a todos los partidos juntos, porque ellos no pudieron cohesionar un concepto de alianza que le permitiera a ellos hacer un trabajo para confrontar al presidente en el escenario electoral. Y entonces, bueno, el presidente le ganó. No le ganó, como decían algunos comentaristas, algunos que no, que va un 70%. Señor, ellos vendieron la percepción y se lo compraron mucho, pero no, fueron 2.000 votos, fueron 52.000 votos, ¿no verdad? Y me dicen, bueno, pero agréguele los votos de los aliados, está bien, agrégueselo, pero el problema es el partido, la fortaleza del partido. Sí. Es un partido en el poder que gana, porque había una amenaza de la segunda vuelta. Sí. Entonces, que se diluyó y al final con la embestida, pues ¿sabe qué? Los partidos de oposición tienen garantizado entre un 5 y un 10% nada más por estar los partidos de gobierno, en el proceso, en el día D, porque tienen todo para hacer. Y el presidente Luis Abinader ha hecho e hizo todo lo que convenía en el momento. Esa parte que usted lo puede decir ahora a los partidos de oposición, bueno, que usó los recursos, bueno, que usó esto, que usó... Bueno, pero no dejen esos ayes de dolor, porque todo eso tenía que preverlo ustedes antes y enfrentarlo y confrontarlo y denunciarlo. Pues no lo hicieron. Pero yo dije que era una campaña flácida. La oposición hizo una campaña flácida. No estoy diciendo más que la verdad. Con la ventaja que tiene de que no se le puede indicar al mandatario la persecución que se abrió contra diversos actores políticos del pasado gobierno del presidente Danilo Medina. Sí. O sea, no se le puede atribuir al primer mandatario. Eso fue obra de un Ministerio Público independiente, que por demás encabeza una figura que es estelar y que tiene el reconocimiento de toda la sociedad dominicana. Claro, porque ¿y quién no le reconoce a la procuradora Miriam Germán lo que es su trayectoria de vida? Sí. Hay que reconocerla. Exacto. Yo que ejercí muchos años en ese distrito en la época de los 90, que ahí la conocí a ella, la traté como jueza de la primera Cámara y traté también a Guillermo Moreno en el 96 como fiscal del distrito. Yo tengo una valoración diferente de uno y de otro, ¿me entiendes? Pero ¿quién no le reconoce los méritos que se ha ganado con el esfuerzo y el trabajo y su trayectoria de vida a Miriam Germán, por Dios? Usted puede decir lo que usted le dé la gana. Claro. Que mucha gente dice, no, que el Ministerio Público Independiente, ojalá y aquí realmente se produzca una legislación, una reformulación de la ley, de la Constitución. Bueno, el presidente lo anunció y ya dispone de un Congreso a su favor. O sea, que podría exacto, no, ahora él tiene todo para poner un fiscal independiente, como lo tienen muchos países. Sí. Que no los quita el presidente porque llegó, sino cuando se cumplen y se dan las condiciones jurídicas que dieron lugar al nacimiento de esa figura en el Estado. Entonces, eso pasa. Pero yo creo que el presidente Abinader se puede casar con la gloria. Y no se puede cuestionar la independencia del actual Ministerio Público. Fíjate, ayer o antes de ayer veía una nota de prensa que daba cuenta de la devolución por Ángel Locua de más de 200 y pico de millones de pesos. Pero también una grosería. Es una grosería. Lo que se hizo, lo que se ha hecho con el erario en este país ha sido un descaro grosero. Y hace 2 días de eso. Sí, entonces, yo lo vi. Lo que te quiero significar es que indistintamente uno pueda opinar a favor o en contra, el Ministerio Público ha jugado su rol al margen de cualquier propósito político que pudiera tener el presidente Luis Abinader.
Sí. Lo manejó excelentemente bien. Bueno. Y colocó a una persona ahí incuestionable. Sí, eso fue un buen Y de hecho, Jenny Berenice viene del origen del PLD. Sí. Y el otro magistrado procurador general también. Pero Que se le puede indilgar a ellos más que al presidente cualquier persecución de Jenny Berenice contra sí, pero dichos Jenny funcionarios. Berenice es una mujer que hay que reconocerle el mérito de su condición. Pero su origen viene del PLD. Sí, pero bueno, porque alguien Fue tenía que fiscal, nombrarla en Santiago. Bueno, y fue Eh, Ministerio Público aquí también. Fue Ministerio Público aquí, pero lo que te quiero decir es que es una mujer con trayectoria limpia. Así es, así es. Con trayectoria limpia. Usted puede decir que me cae mal, bueno, pero que le caiga mal o le caiga bien es un asunto personal suyo. Claro. No es una valoración correcta y adecuada de lo que son las funciones de ella como servidora pública. Correcto. Y lo ha hecho de manera, una maravilla, porque yo te voy a una cosa a ti. Alguien tenía que venir a poner el fin a esa depredación del erario, señores. Los funcionarios públicos hay que ponerle el freno. Y hay cosas que han pasado, pues yo no voy a decir, bueno, porque en este gobierno sí, en este gobierno se han cometido sus indelicadezas, como le llamó una vez el presidente Balaguer. Se han cometido indelicadezas. Pero yo te voy a decir, realmente a este país hay que enderezar el rumbo ético en la administración pública y el rumbo ético en la política. Hay que enderezárselo. Y parecería que el propósito del presidente Luis Abinader es contribuir en ese sentido. Porque el hecho mismo de acotar en la manifestación de agradecimiento a la población por su elección y acotar y decir que no aspiran en el 28 es un elemento también importante que hay que resaltar. Aquí hay gente que ya estaba planteando antes de su elección la posibilidad de que el presidente aspirara hasta el 38. Un amigo tuyo, periodista, trabajador, Sí, pero hablaba de todas esas teorías. yo respeto mucho el rol de la amistad, pero reconozco que en eso él hace su rol, su papel. Bueno, por supuesto, un todos papel. hacemos el rol, Sí. pero el rol que está haciendo el presidente con respecto a ese señalamiento, que muchos entienden que pudiera generarle problemas, porque hay mucha gente que no va a ver perspectiva con el presidente y va a girar a la derecha hacia Los hacia demás Lobatón o hacia cualquier otro candidato que pueda aspirar. Y por ahí encaramarse en el ejercicio de la actividad política pública, digámoslo así. Mira, Generalmente los presidentes mantienen esa carta ahí, guardadita, No, pero el presidente- justamente para no provocar la soledad del poder. Correcto. sí, pero el presidente, yo debo reconocer y lo reconozco, Sí. que el presidente ha obrado de manera correcta y adecuada como jefe de Estado, como presidente, ya no ha venido a coger el látigo para golpear. Es un hombre que ha tenido un comportamiento, yo diría de mi óptica, adecuado diría, en el ejercicio del poder. Pero adecuado y hasta tolerante en muchos casos, que yo espero que ahora las cosas sean diferentes por la salud moral del país. Y yo creo que una impronta que él puede dejarle a esta sociedad y a este país es que él cambió el rumbo ético de la administración pública. Creo que sí. Eso es un compromiso que él debe asumir. Y yo lo aplaudo en eso. Todo lo que tenga que ver con lo que es el enderezamiento de las inmoralidades en la administración pública, yo levanto la mano y lo respaldo públicamente. Sí. Porque realmente nosotros tenemos, señores, nosotros tenemos una sociedad en cuanto a administración pública se refiere, afectada, muy afectada. Aquí todo el que quiere una posición, y penosamente hay que referirlo, aquí se habla de 1.000 millones, 2.000 millones y 5.000 millones de pesos que se robó fulano, que le llevó fulanito de tal, que el hermano del presidente que lo están investigando, que está preso todavía cumpliendo domiciliariamente. Claro. Oye, pero así no se puede, no se puede. Por eso yo digo que Milei acaba de darle una lección a los partidos en América Latina. Y todo eso es parte desde que fue la semana pasada. Como 20 días, 15, 20 días que eliminó el subsidio. Eliminó. Y todo eso es parte de la desconfianza que tiene el electorado en los partidos. Exactamente. Los niveles de corrupción, señor. La gente ya no se motiva porque piensa que todos están en el mismo saco. Así es. Marino, ¿cómo tú ves ya para finalizar tu intervención? ¿Cómo tú ves? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué habrá de ocurrir con respecto al PRD
de Miguel Vargas. Sí. ¿Qué habrá de ocurrir con respecto al PLD? Si habrá fortaleza suficiente como para recomponerse. ¿Qué habrá de ocurrir con respecto al presidente Fernández, que mucha gente entiende que debe darle paso a una nueva generación? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo tú ves el espectro político nacional? Bueno, pero el presidente Fernández tiene su sustituto. Tiene su sustituto. Porque digo yo, su tiene potencial, sustituto. digámoslo así. ¿Eh? Su potencial sustituto. Su potencial sustituto está ahí. ¿Y está en quién? Bueno, Su muchacho, en ¿verdad? su hijo. En su hijo. Sí. En su hijo. Y anoten lo que eso viene ahí. Su hijo es el potencial que él tiene. Sí, Porque es un muchacho con luces, con buena formación. Es un muchacho éticamente sin cuestionamiento. Y se vincula cada día más en su discurso con la ética en la política. Es un hombre que quiere marcar rayas diferentes, ¿me entiendes? ¿Dónde ganó él las elecciones? Pienso yo. Yo vi la intervención de él o de todos los candidatos. Lo último que le dijo a Guillermo Moreno. Lo desnudó, ¿me entiendes? Sí. Y en un aspecto que es fundamental en lo que es la política, en la parte emocional. La parte emocional, la parte afectiva. La sí. parte afectiva. Cuando ese muchacho le dijo lo que terminó diciéndole en su intervención. Yo dije, no, ahí no hay forma que el gobierno se levante y coja los cuartos, todos los cuartos del Estado. Ese muchacho el pueblo tiene, porque se sentía ya la identificación. Por eso yo celebré, perdóname, por eso yo escribí en un Twitter, en la misma noche de las elecciones, yo dije, el momento es válido para yo felicitar y aplaudir a... Omar. No, sí, a Omar yo lo hice antes de todo, y yo decía que le iba a ganar, pero a esta muchacha, Raful. A Faride A Raful. Faride, la mi actual amiga la senadora, Faride, sí. que le tengo mucho aprecio y lo sabe ella. Hubiera ganado, fue más fácil la Faride. Pero por supuesto, Sí. si es Faride, la melodía hubiera sido diferente. Sí, ellos ¿Entiendes? eso aunque significa- Omar pudiera ganar. Eso Ellos han sí- reconocido que fue un error lo de Guillermo Moreno después de las elecciones. El mismo PRM lo ha reconocido, que fue un error esas Un elecciones. error. Hubiesen ganado con Faride Raful. Sí, Oye, con ganar. la mitad del apoyo que le Perdieron. dieron a Pero Guillermo fue Moreno. un error del Hubiesen presidente. ganado. Fue un error del presidente. presidente, Fue del sí. presidente. Yo realmente El tengo presidente que... quería su cara en la boleta electoral con el partido de Guillermo Moreno. Hay alguna gente que comienza a esgrimir argumentos distintos. Sí. Ayer estuvo un joven muy inteligente también con nosotros, Anel Ferrera, y esgrimía ahí la cara de los espejos y una serie La de ingeniería cosas. de los espejos, La teoría de los espejos. Sí. Muchas cosas interesantísimas. Y hablaba de que la derrota en otras palabras, por supuesto, de que la derrota de Guillermo Moreno era previsible y que incluso que fue previamente calculada, Consensuado. que todo obedeció a un diseño táctico que le permitiera a algunos sectores políticos contrarios sacar de circulación a un tipo como Guillermo, que ha sido un permanente agresor del No, presidente Este Fernández. Él tiene que irse para su casa. Sí. Pero él dice, en otras palabras, que todo fue debidamente calculado, Fríamente. aún a sabiendas de que se iba a perder. Dice que... Janel joven Ferreira, que que es un por demás- dirigente del que por PRM. demás es PRMista. Sí, pero... Y es óyeme, interesante lo que dijo pero yo él. no creo, es una forma De sacarle el cuerpo de a la realidad, sacar el ¿verdad? cuerpo. No, Sí. hombre, no, nadie sabe, calcula para perder. Nadie calcula para perder. Aún sacando de circulación a un potencial adverso. No, eso no es así. Eso es un argumento que él lo Sí. puede esgrimir para justificar Yo lo pensé, ya la sí, derrota sí. de Guillermo Moreno, pero a mí no me venga con ese cuento. Es Ahora real. Omar le ganó al presidente también, ¿Quién? que se involucró. presidente. Omar, y al Omar le PRM, ganó a en todo el pleno. mundo. Le ganó a todo el En mundo. pleno. A todo el mundo. Claro. Le ganó, ese muchacho le ganó. Por eso lo estoy yo diciendo. Eso significa entonces, El Marino, que la sustituto de gente- Leonel es el mismo. que la población, por lo menos en la capital, está sabiendo seleccionar y seleccionar de manera inteligente. Es decir, votó por Leonel mayoritariamente, indistintamente de que el presidente resultó ganancioso en su candidatura presidencial. Eso quiere decir que el pueblo de la capital está aprendiendo a seleccionar, a discrecionar de las diferentes opciones que tiene, senatoriales, diputacionales y presidenciales. Sí, De alguna manera eso sí, quiere decir está eso. aprendiendo. Sí. Y además, pero también hay que decir que es el ojo al Cristo para los partidos. Es que la gente se hartó ya de los mismos engaños. Usted va aquí y le vende una cosa que no es al electorado.
Y el electorado está cansado de que lo hayan engañado tanto. Y entonces la falsedad en el quehacer político. Yo le decía a una persona que todo eso se conjuga para poner a los partidos en el requebrajamiento que hay en la clase, en el interés político. Ya eso se fue a pique, ya la gente no está en eso. Ahora tiene que surgir Nuevos liderazgos. nuevas figuras. Aquí vino... Y esos liderazgos nuevos, nuevas figuras, estarían en capacidad de rearmar a un PRD, por ejemplo. Al PLD sería más factible porque hay gente joven que ya está incidiendo, pero en el PRD sería factible rearmarlo, reposicionarlo. Es una labor titánica. Es una labor titánica. Titánica. Yo se lo decía a mi querido amigo del pasado y del presente, como yo digo, del pasado con vigencia en el presente, Amadeo Lorenzo. Sí, él y yo hablamos mucho de los temas. Él tiene una posición crítica, no desde ahora, sino desde antes, crítica por la forma en que se ha manejado la política en el PRD. Y yo creo que sí, que él tiene razón en muchos aspectos y comparto esos criterios, pero aquí hay que cambiar el rumbo. Hay que cambiar el rumbo a la administración pública, hay que cambiar el rumbo a los partidos políticos, hay que cambiar el rumbo a lo que es el ejercicio del quehacer propio de la política. Hay que cambiárselo. En la política el engaño. Usted viene aquí y tira un discurso. Bueno, usted vieron Guillermo Moreno. Sí. ¿Cuántos videos no le sacaron? Que el presidente, el presidente Abinader hay que someterlo a la justicia por el caso de Panamá, que ellos que Panama Papers. Y después fue a levantarle la mano, a jurarle por su partido. Entonces, esas incoherencias, esos discursos de pose, que así es que yo lo defino a Guillermo Moreno, un hombre con discurso de pose. Eso hay que olvidarse de eso. Actúe con franqueza y sinceridad, con coherencia. Analícenlo porque ustedes vean cómo está la coherencia. Sí, porque aquí en se los partidos. desacreditan. Porque Claro. tú asumes una posición hoy, Claro. otra mañana, tú te va a un decreto que precisamente eso es parte de que la gente no esté motivada, que la gente no acuda a las urnas. Gracias, Es parte de Marino. todo eso. Gracias por acompañarnos. Siempre. Un placer, como siempre, tenerte por aquí en el Matutino del País. Hacemos una brevísima pausa y volvemos al piso entonces ya para hacer la despedida formal. Sí.